Claudia Mijangos Arzac nació el día 26 de mayo de 1956 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Siendo la menor de 7 hermanos, producto del matrimonio de María del Carmen Arzac y Antonio Mijangos. Formaba parte de una familia de clase alta y acomodada. Claudia era descrita como una niña carismática y feliz, a pesar de que en su hogar la situación familiar era un poco complicada, pues su madre era una mujer muy fría y dominante, caso contrario con su padre, quien era un hombre de carácter débil y en ocasiones esto generaba problemas entre la pareja. Claudia estudió la carrera de administración y durante su juventud participó en un concurso de belleza en su natal Mazatlán, llegando a ganarlo. Era descrita como una mujer muy bella e inteligente y también como una mujer católica muy devota. En el año de 1975, a la edad de 19 años, conoció a Alfredo Castaños, un hombre 8 años mayor que ella, con quien contrajo nupcias en el año de 1977. Fruto de este matrimonio nacieron 3 hijos, siendo Claudia María la primera, seguida por Ana Belén y el pequeño Alfredo Antonio. Tiempo después de la muerte de los padres de Claudia, el matrimonio decide mudarse a Querétaro junto con sus hijos. Haciendo uso de la herencia que sus padres le dejaron, compró una casa y montó una boutique en la zona centro de este estado. Al llegar a su nuevo hogar, decide meter a estudiar a los pequeños al colegio Fray Luis de León, escuela donde hasta el día de hoy dan clases la Orden de Agustinos Recoletos, lugar donde ella también impartía clases de catecismo y ética. Era evidente que Claudia pasaba demasiado tiempo en el colegio, y no solo impartiendo clases, pues se llegó a rumorar que ella mantenía un romance con un sacerdote. El padre Ramón, quien fue descrito como un hombre atractivo, amable y carismático, logró hacer que Claudia se enamorara y él le correspondía, manteniendo un romance en secreto. Pero dicho rumor llegaría a oídos del director del colegio, el padre Rigoberto Castellano, quien al enterarse decidió hablar con el padre Ramón, que después de escucharlo tomó la decisión de dar por terminada la relación que mantenía con la mujer. El padre Rigoberto también decidió hablar con el aún esposo de Claudia, Alfredo, a quien aconsejó se quedara con la custodia de sus hijos, pues ya se encontraban ambos en proceso de divorcio. Se cree que la ruptura con el padre Ramón fue uno de los detonantes para que los problemas mentales que ella tenía salieran a flote, pues era bien sabido que Claudia ya de tiempo atrás empezaba a tener extraños cambios de humor, siendo estos, aunados a su extremo fanatismo religioso, los que terminarían con su matrimonio. Algunos de sus vecinos afirmaron que las peleas entre Claudia y Alfredo eran cada vez más constantes. Incluso fue el mismo exesposo de la mujer quien declararía que en una ocasión lo persiguió con un machete en la mano y que en otra ocasión le causó heridas en la cabeza con unas tijeras. Afirmó que trataron de buscar ayuda asistiendo con un terapeuta, pero fue en vano, pues el mismo psiquiatra fue quien le sugirió dar por terminado su matrimonio. Eran evidentes los problemas mentales que la mujer tenía, pues tiempo después de su ruptura con el padre Ramón, ésta llegó a acosarlo, asegurando que escuchaba voces, las cuales no la dejaban dormir por las noches. Decía que veía ángeles y demonios, que le decían que ella debía estar con él. Otra muestra más de lo mal que ya se encontraba era la cantidad exagerada de crucifijos que tenía colgados en toda su casa, asegurando que estos eran para su protección. A pesar de esto, nadie imaginaba lo que sería capaz de hacer la mujer. Nadie pensaría que sería capaz de cometer tan horribles actos en contra de sus pequeños hijos. Es así como llegamos al 24 de abril de 1989, un día en el que la noticia de la muerte de 3 pequeños a manos de su propia madre estremecería a todo un país. Esa madrugada, Verónica Vázquez recibió una llamada bastante extraña de parte de Claudia, quien era su amiga. En la llamada la mujer le decía que estaba viendo y escuchando voces de ángeles y demonios, los cuales le decían que todo Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Esta llamada alertó a Verónica, quien intentó tranquilizar a la mujer diciéndole que todo estaba bien y le dijo que por la mañana iría a visitarla. Sin embargo, Verónica no imaginaba la escena que encontraría a la mañana siguiente. Cuando ésta llegó a las 8 de la mañana al domicilio marcado como el 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda, vio la peor de las escenas en la casa. Al entrar, se encontró con las paredes ensangrentadas, lo cual la hizo pensar lo peor. Se adentró un poco más en la casa y fue cuando encontró el cuerpo del menor de los hijos de Claudia, el pequeño Alfredo Antonio de 6 años, quien se encontraba a mitad de las escaleras en un charco de sangre. En las paredes se encontraban marcadas pequeñas huellas de manos hechas con sangre.
La mujer decidió salir y dar aviso a la policía, así como también llamar al padre de los pequeños, quien un día antes había estado en una kermés con sus hijos y al terminar el evento los había llevado a casa con su madre. Al llegar los peritos y la policía entraron a la casa, donde pudieron observar la terrible escena. Al subir a los dormitorios encontraron los cuerpos de las pequeñas Claudia María de 11 años y de Ana Belén de 9. La escena era bastante terrible, pero lo que más llamó la atención de los peritos fue encontrar a Claudia dormida junto al cuerpo de la más pequeña de sus hijas, Ana Belén, a quien Claudia había apuñalado en numerosas ocasiones. La mujer se encontraba acostada a un lado de la pequeña con la ropa llena de sangre y con un cuchillo junto a ella. De principio se creía que la mujer estaba muerta, pues por la cantidad de sangre que tenía en su ropa, se llegó a pensar que había intentado suicidarse después de matar a los pequeños. Pero al darse cuenta que solo estaba dormida, los agentes la despertaron y la enviaron a un hospital por el estado de shock en el que se encontraba. Pasado un tiempo decidieron interrogarla, pero la respuesta que la mujer les dio les hizo ver que no se encontraba bien, pues ella solo repetía que debía ir por sus hijos al colegio. De principio se creyó que Alfredo Castaños había sido quien había cometido los actos contra sus hijos y también había atacado a su exmujer, pues él había sido la última persona que tuvo contacto con ellos aparte de Claudia. Sin embargo, el hombre declaró que el día anterior, al llevar a sus hijos a la casa, él y la mujer habían discutido, pues él le había pedido que regresaran y trataran de salvar su relación, pero la mujer se negó y él prefirió retirarse del lugar, siendo esa la última vez que vio a sus pequeños con vida. Del ataque es poco lo que se sabe, pero la investigación señala que Alfredo, el más pequeño de los tres, fue atacado mientras se encontraba dormido en su cama. Podían ser visibles varias puñaladas en su pecho, la espalda, y le habían amputado la mano izquierda. Se cree que, posiblemente, los gritos de la víctima despertaron a sus hermanas, quienes al escuchar los gritos acudieron a la habitación del pequeño a ver qué era lo que pasaba. Se cree que la segunda víctima fue Claudia María, quien fue apuñalada en el pecho y la espalda cerca de las escaleras del segundo piso. Finalmente, Ana Belén sería apuñalada varias veces en el pecho mientras trataba de esconderse de su madre en su habitación. Se podían notar varias cortadas en sus muñecas, posiblemente en un intento de amputarle las manos. Claudia María, quien aún estaba con vida, pero ya agonizante, intentó bajar al primer piso, siendo atacada nuevamente en el intento. Después de realizar tan horribles actos, Claudia intentó llevar los cuerpos de los pequeños a la habitación matrimonial, en donde horas más tarde serían encontrados junto con ella. Los exámenes realizados a los cuerpos por los forenses apuntaron que la muerte de los pequeños se debió a la pérdida de sangre. También se dijo que después de asesinar a sus hijos, Claudia Mijangos intentó quitarse la vida cortándose las venas, pero las heridas eran superficiales, no logrando su cometido. La noticia del horrible caso fue encabezado de todos los periódicos en México. Era una historia difícil de creer. ¿Quién se imaginaría que una madre fuera capaz de cometer tan terribles actos en contra de sus propios hijos? Fue por esos aberrantes actos que Claudia Mijangos se ganó el sobrenombre de la Llena de Querétaro. Después de los hechos, Mijangos ingresó al penal de Querétaro y fue hasta el día 19 de septiembre de 1991 cuando fue recluida en el Centro Psiquiátrico Femenil de Readaptación Social de Tetepan, al sur de la Ciudad de México, con una sentencia de 30 años, siendo esta la sentencia más alta que se le puede dar a una persona que comete este tipo de delitos. A estas alturas, Claudia Mijangos ya ha cumplido con su sentencia, siendo así que el día 24 de abril de 2019 fue dejada en libertad. Actualmente no se sabe mucho de ella, solo que el día de su liberación fue recogida aparentemente por familiares. No se sabe si regresó a su casa, en Querétaro, o algún detalle de su paradero actual. Ni ella ha buscado dar declaraciones o contar su versión aparentemente. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado muchos años, sigue siendo mucho lo que se habla de este caso, y es bastante el morbo que aún despierta en la sociedad. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba contenido al canal. También puedes dejarme tu opinión en la cajita de comentarios. Gracias y hasta la próxima.